vivir una gran experiencia en Camargo, tomamos rumbo a Villavesia, que es una población que se encuentra a unos 40 kilómetros de distancia de Camargo. Si aún no nos conoces, somos Rubén y Gaby, y queremos darte la bienvenida a esta comunidad aventurera, ansiosa por descubrir nuevos lugares a lo largo de la ruta. Tras conocer la bodega Santa Lucía, decidimos partir el mismo día en horas de la tarde a Villavesia, porque teníamos la curiosidad de conocer las famosas pozas de Villavesia, que se encuentran muy cerca de esta población, que se caracterizan por ser piscinas o piletas naturales formadas en el cauce del río, rodeadas por dos hermosos cerros de color rojizo con formaciones rocosas imponentes y espectaculares para todo aquel que lo pueda apreciar. El clima nos sorprendió con un sol intenso que es muy peculiar de esta región, que sumado al calor generado por la carretera nos hizo dar un poco de fatiga. Sin embargo, nos encontramos acompañados a lo largo del camino por las cadenas montañosas coloradas, guindas y rojizas, que simplemente son bellísimas. Tengo mucho sueño y tengo dolor de panza con hambre. Villavesia, conocida también como Camataqui, es la capital de la provincia Sud Sinti, del departamento de Chuquisaca, Bolivia.
Al igual que Camargo, también se caracteriza por la producción de una gran variedad de frutas y sus derivados, como ser mermeladas, vinos y cinganes. Cuenta también con una población inferior a los 2000 habitantes, que aunque sea una población pequeña, lo compensa con la gran gentileza y hospitalidad de su gente. En este punto estábamos muy cansados y hambrientos. Nos alojamos en la posada del Machi, que se encuentra ubicada en plena plaza principal de Villavesia, donde fuimos gentilmente alojados por los esposos Pablo y Rosaura, y nos servimos un delicioso picante de gallina en la tienda de barrio que está al lado de la posada. Después de saciar el hambre, descansamos un poco y nos dirigimos a pie a las pozas de Villavesia para nadar y relajarnos un poco, porque al día siguiente tendríamos el desafío de recorrer la cuesta de Sama y necesitábamos estar con todas las fuerzas para cumplir este desafío. Las pozas se encuentran a unos 20 minutos a pie. Recuerden tomar la ruta turística que parte de la calle Ocio y que cuenta con varias señaléticas para los turistas. Nosotros nos equivocamos y nos fuimos por otro trayecto mucho más largo. La ruta turística hacia las pozas también te lleva a conocer los famosos petroglifos, que son figuras muy antiguas, talladas en formaciones rocosas de este lugar, que lamentablemente no pudimos visitar por la caída del sol, pero les dejamos el dato para que lo visiten por nosotros. ¿Ah, sí? Guay, qué capo. Ay, Dios mío. En las pozas tuvimos el placer de conocer a la familia Acuña, con quienes disfrutamos, charlamos y nos divertimos muchísimo. Después nos invitaron a comer a nuestro retorno de Tarija en su restaurante Copacabana, que está ubicado en la localidad de Camargo. El nadar en las pozas nos quitó la fatiga por tantos kilómetros recorridos y nos renovó las fuerzas para continuar a nuestro destino. La ruta turística es un sendero natural rodeado por muchos árboles frutales, cultivos, flores y bodegas de vino, que nos permite conocer parte de la vida de los pobladores y que se muestra como un paseo muy relajante de retorno a nuestro alojamiento. Ay, hay una persona también.
y no olviden acompañarnos en el siguiente video. Y recuerda, échale pimienta a tu vida.